ZTHK presionó sus dedos de cristal contra el antiguo núcleo de datos. El metal estaba frío, mucho más frío de lo que debería después de haber estado bajo el sol del desierto durante horas. Llevaba 3 meses trabajando en este yacimiento y cada día traía nuevos misterios que no tenían ningún sentido. Se suponía que el planeta Kepler V era un simple yacimiento arqueológico. El Concordato Galáctico había enviado a su equipo para catalogar unas viejas ruinas. Nada especial, solo otra civilización muerta que había construido ciudades y luego se había desvanecido, como tantas otras esparcidas por la galaxia. Pero este lugar era diferente. La tecnología aquí era demasiado avanzada, demasiado extraña, demasiado imposible. La especie de ZTHK, los Borak, era conocida en toda la galaxia por su memoria perfecta. Cada Borak podía recordar todo lo que había visto u oído en su vida. Esto los convertía en excelentes arqueólogos e historiadores. Pero mientras ZTHK observaba los datos que fluían por su escáner, deseó por una vez poder olvidar lo que estaba viendo. El núcleo de datos era antiguo. Realmente antiguo. Su equipo indicaba que tenía al menos 10.000 años, quizá más. Pero la tecnología en su interior era más avanzada que cualquier cosa que el Concordato hubiera construido jamás. Los datos estaban almacenados de formas que no deberían ser posibles, comprimidos en dimensiones que su ciencia decía que no existían. La doctora ZTHK llamó a su asistente, un joven triloniano llamado Sev. Su piel azul estaba cubierta de sudor a pesar de la fresca atmósfera del planeta. «Tienes que ver esto». ZTHK levantó la vista de su trabajo. Sev estaba de pie junto a un muro que las máquinas excavadoras acababan de descubrir. El muro estaba cubierto de símbolos, pero no se parecían a ninguna escritura antigua que ella hubiera visto. Parecían moverse cuando no los miraba directamente, cambiando y transformándose como seres vivos. «¿Qué has encontrado?», preguntó ella, acercándose para examinar el muro. «No es lo que yo encontré», dijo Sev, con la voz temblando ligeramente. «Es lo que encontró el ordenador de traducción. Logró decodificar algunos de estos símbolos». ZTHK activó su traductor portátil. El dispositivo zumbó por un momento y luego mostró un texto en su pantalla. Mientras leía las palabras, su cuerpo de cristal comenzó a brillar con una mezcla de confusión y miedo. «Estos registros hablan de los humanos», decía la traducción. «Los constructores que vinieron de más allá del borde del espacio conocido. Caminaban entre las estrellas como otros caminan entre habitaciones. Sus naves se movían más rápido que el propio pensamiento. Podían romper lunas con sus armas y sanar soles moribundos con su ciencia». ZTHK leyó el pasaje 3 veces antes de hablar. «Esto no puede estar bien. Comprueba la traducción de nuevo». Sev realizó el escaneo 2 veces más. Cada vez, la traducción fue la misma. El muro estaba cubierto de historias imposibles sobre unas criaturas llamadas humanos. Según el texto, estos humanos habían construido ciudades que flotaban en el espacio sin ningún tipo de soporte. Habían domado agujeros negros y los usaban como fuentes de energía. Habían viajado a otras galaxias y regresado con conocimientos que cambiaban todo lo que tocaban. «Doctora ZTHK», dijo Sev en voz baja, «hay más, mucho más». Durante las siguientes horas, descubrieron docenas de núcleos de datos y muros cubiertos de escritura. Cada uno contaba más historias sobre los humanos. Los seres descritos en estos textos no solo eran avanzados, eran imposibles. Supuestamente vivían miles de años, podían sobrevivir en el vacío del espacio sin protección y se comunicaban a través de vastas distancias sin ninguna tecnología. Una historia describía cómo una sola nave humana destruyó una flota de invasión entera cantándole. Otra hablaba de humanos que podían tocar una máquina rota y hacerla funcionar perfectamente de nuevo. Había relatos de ciudades humanas que existían en múltiples dimensiones a la vez y de exploradores humanos que podían cruzar portales y aparecer en planetas a cientos de años luz de distancia. Pero la parte más extraña no eran las historias en sí, sino cómo estaban escritas. No eran mitos ni leyendas transmitidas de generación en generación. Estaban redactadas como registros históricos, con fechas, coordenadas y especificaciones técnicas. Alguien había registrado estos eventos como si hubieran ocurrido de verdad.
A medida que avanzaba el día, más miembros del equipo arqueológico se reunieron alrededor del descubrimiento. El Dr. Moolak, el líder de la expedición, era un práctico centurión que había pasado su vida estudiando civilizaciones muertas. Miró los textos traducidos con evidente incredulidad. Esto es claramente mitología, anunció al equipo. Toda cultura primitiva crea historias sobre seres imposibles con poderes mágicos. Estos humanos no son más que la versión de dioses o espíritus de esta civilización. Pero ZTHK no estaba convencida. Había estudiado los mitos y leyendas de cientos de especies por toda la galaxia. Esto era diferente. Los detalles técnicos eran demasiado específicos, demasiado consistentes entre los diferentes núcleos de datos. Alguien se había tomado un esfuerzo enorme para crear registros detallados de seres que supuestamente nunca existieron. Esa noche, mientras el resto del equipo dormía, ZTHK continuó trabajando a la luz de su escáner. Había encontrado algo que los demás aún no habían visto. Un núcleo de datos que era diferente a todos los demás. Este no era solo un registro de las actividades humanas. Era un mapa. El mapa mostraba la galaxia tal como existía hace 10.000 años, pero con marcas que no tenían sentido. Había líneas que conectaban sistemas estelares separados por cientos de años luz, como si alguien hubiera dibujado carreteras a través del espacio vacío. Había símbolos marcando ciertos planetas. Y cuando ZTHK comprobó las coordenadas, se dio cuenta de que muchos de esos planetas eran ahora mundos importantes en el concordato galáctico. Su mundo natal estaba marcado en el mapa. También la capital del concordato. Y los mundos principales de cada especie importante de la galaxia. Pero según este mapa, hace 10.000 años, la mayoría de estos mundos habían estado vacíos o habitados por criaturas primitivas. ZTHK pasó horas estudiando el mapa, cruzando referencias con las cartas estelares modernas. Cuanto más lo estudiaba, más inquieta se sentía. El mapa era preciso, no solo más o menos preciso, perfectamente preciso. Mostraba las posiciones de estrellas y planetas con una exactitud que igualaba los mejores sondeos astronómicos modernos. Pero eso era imposible. Hace 10.000 años, nadie en la galaxia tenía la tecnología para crear mapas tan detallados. Las civilizaciones que existían entonces apenas estaban aprendiendo a hacer fuego y cultivar alimentos. Ninguna de ellas debería haber sido capaz de viajar entre estrellas, y mucho menos de cartografiar la galaxia entera. A menos que los humanos hubieran existido de verdad. ZTHK estaba tan absorta en su trabajo que no notó el cambio en el aire a su alrededor hasta que fue demasiado tarde. La temperatura había bajado significativamente y había un extraño zumbido que provenía de algún lugar bajo tierra. Su escáner comenzó a mostrar lecturas que no tenían sentido, firmas de energía que su equipo decía que eran imposibles. Miró alrededor del yacimiento y se dio cuenta de que varias de las estructuras descubiertas brillaban con una tenue luz azul. La luz pulsaba lentamente, como un latido. Mientras observaba, las pulsaciones comenzaron a sincronizarse entre todas las estructuras, como si se estuvieran comunicando entre sí. ZTHK activó su comunicador de emergencia e intentó contactar al Dr. Moolak, pero el dispositivo solo produjo estática. Intentó contactar con la estación orbital donde estaba atracada su nave, pero obtuvo el mismo resultado. Lo que fuera que estaba ocurriendo en el yacimiento estaba interfiriendo con todas sus comunicaciones. El zumbido se hizo más fuerte, y ZTHK se dio cuenta de que provenía de los núcleos de datos. Todos estaban activos ahora, procesando información a velocidades increíbles. Flujos de datos corrían entre los núcleos, y los símbolos alienígenas en las paredes se movían más rápidamente que nunca. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El zumbido cesó, las luces se desvanecieron y la temperatura del aire volvió a la normalidad. El comunicador de ZTHK volvió a la vida con un crujido y ella inmediatamente pidió ayuda. El Dr. Moolak y el resto del equipo llegaron en minutos, pero para entonces todo el equipo había vuelto a la normalidad. Los núcleos de datos estaban inactivos de nuevo y los símbolos en las paredes habían dejado de moverse. Cuando ZTHK intentó explicar lo que había sucedido, los demás la miraron con escepticismo. «Has estado trabajando demasiado»,
dijo el doctor Moolak amablemente. Los yacimientos antiguos pueden jugar malas pasadas a la mente, especialmente cuando trabajas sola por la noche. Pero ZTHK sabía lo que había visto. El lugar había cobrado vida, aunque solo fuera por unos minutos. Algo había activado la tecnología antigua, algo que respondía a su presencia o a su investigación. Y si la tecnología aún funcionaba después de 10.000 años, entonces quizá las historias sobre los humanos no eran mitos después de todo. A la mañana siguiente, llegó un mensaje de la capital del Concordato que lo cambió todo. Estaciones de monitoreo de largo alcance en el borde de la galaxia habían detectado firmas de energía inusuales. Las firmas no se parecían a nada en las bases de datos del Concordato, pero coincidían con descripciones encontradas en algunos textos muy antiguos. Textos que describían la tecnología humana. El doctor Moolak leyó el mensaje en voz alta al equipo. Su voz se volvía más queda con cada palabra. Cuando terminó, el yacimiento quedó en completo silencio, a excepción del viento que soplaba entre las antiguas ruinas. Esto es probablemente solo una coincidencia, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. ZTHK miró el mapa que había descubierto, luego el mensaje de las estaciones de monitoreo. Las coordenadas mencionadas en el mensaje estaban marcadas en el antiguo mapa con un símbolo que no había podido traducir. Ahora, mirando ambas piezas de información, se dio cuenta de lo que significaba el símbolo. Era una advertencia. El mapa antiguo no era solo un registro de donde habían estado los humanos. Era un registro de a donde podrían regresar. Y según las estaciones de monitoreo, algo venía exactamente de la dirección que el mapa había predicho. Durante 10.000 años, la galaxia había estado en paz. El Concordato Galáctico había construido una civilización basada en la cooperación y el entendimiento entre diferentes especies. Las guerras eran raras, y cuando ocurrían, eran conflictos pequeños que se resolvían rápidamente a través de la diplomacia. Pero ahora, ante la posibilidad de que los legendarios humanos pudieran existir realmente y estuvieran regresando, los líderes del Concordato comenzaron a preocuparse. Si tan solo la mitad de las historias eran ciertas, entonces la humanidad era más poderosa que todas las especies del Concordato juntas. A medida que la noticia de las firmas de energía se extendía por la galaxia, diferentes especies reaccionaron de diferentes maneras. Algunos, como los pacíficos trilonianos, querían preparar una bienvenida diplomática para los humanos que regresaban. Otros, como la militarista hegemonía Kra, comenzaron a movilizar sus flotas en caso de que los humanos resultaran ser hostiles. Pero en una tranquila tienda en el yacimiento arqueológico de Kepler V, ZTHK continuó estudiando los registros antiguos. Había encontrado algo que los demás no habían visto todavía, algo que la llenaba tanto de esperanza como de terror. Los humanos no solo habían dejado atrás mapas e historias. Habían dejado instrucciones, planes detallados sobre qué hacer cuando regresaran. Y según esos planes, su regreso pondría a prueba todo lo que el Concordato había construido en los últimos 10.000 años. La pregunta no era si los humanos eran reales. La pregunta era si la galaxia estaba preparada para ellos. La almirante Kestar se encontraba en el puente del navío diplomático más prestigioso del Concordato, el Confín de la Armonía, observando las estrellas pasar mientras se acercaban a las coordenadas donde se habían detectado las extrañas firmas de energía. Era una centuriona como el doctor Moolak, pero donde él era un erudito, ella era una guerrera que había dedicado su vida a mantener la paz en la galaxia. El Confín de la Armonía no era un buque de guerra. Estaba construido para hablar, no para luchar. Su casco estaba cubierto de sistemas de comunicación capaces de traducir entre cientos de idiomas. Sus bodegas de carga contenían regalos de cada especie miembro del Concordato. Arte, música, literatura y tecnología que podrían compartirse con cualquier nueva civilización que encontraran. Almirante, la llamó su oficial de comunicaciones, un joven y nervioso triloniano llamado Pex. Estamos recibiendo una señal. Es inusual. Kestar se acercó a la estación de comunicaciones. ¿Qué tipo de inusual? La señal se transmite en frecuencias que no sabíamos que existían. Nuestros ordenadores apenas pueden detectarla y no pueden decodificarla en absoluto. Pero, almirante,
la señal viene de todas partes a la vez. No se origina en un único punto. Viene del espacio vacío a nuestro alrededor. Antes de que Questar pudiera responder, su oficial científico intervino. Almirante, tenemos contacto visual con algo. Tiene que ver esto. La pantalla principal cobró vida, mostrando la vista por delante de su nave. Al principio, Questar no vio nada más que estrellas y espacio vacío. Luego, su oficial científico mejoró la imagen y lo vio. Una nave flotaba en el espacio ante ellos. Pero llamarla nave era como llamar a una montaña una roca. Era pequeña, apenas el doble del tamaño de una lanzadera del Concordato, pero era la cosa más hermosa y aterradora que Questar había visto jamás. El casco parecía estar hecho de metal líquido que se movía y fluía como el agua, pero mantenía su forma perfectamente. Extraños símbolos se movían por su superficie y brillaba con una luz suave que provenía del interior del propio metal. Escaneando la nave ahora, informó su oficial científico. Almirante, esto es imposible. La nave no tiene motores visibles, ni armas que podamos detectar, ni una fuente de energía que nuestros sensores puedan identificar. Pero está generando más energía que toda nuestra flota junta. ¿Podemos establecer comunicación?, preguntó Questar. Antes de que alguien pudiera responder, la misteriosa nave envió un mensaje, pero en lugar de llegar a través de sus sistemas de comunicación, el mensaje apareció directamente en sus mentes. Cada ser en el puente escuchó de repente una voz hablando en su propio idioma, tan claramente como si alguien estuviera de pie a su lado. Soy la comandante Sarah Chun, de la Fuerza de Exploración Humana. Ustedes son representantes del Concordato Galáctico. Tenemos que hablar. El puente quedó en silencio. Después de un momento, Questar encontró su voz. Comandante Chun, soy la almirante Questar del navío del Concordato Confín de la Armonía. Le damos la bienvenida y solicitamos permiso para reunirnos en persona y discutir relaciones pacíficas entre nuestros pueblos. Permiso concedido, llegó la respuesta. Preparen su bahía de atraque. Voy a bordo. Comandante, estaríamos encantados de atracar en su nave como gesto de respeto. No será necesario. Esperen. La misteriosa nave se movió de repente. En un momento estaba a 1000 kilómetros de distancia y al siguiente se posaba suavemente en la bahía de atraque del Confín de la Armonía. Había cruzado la distancia instantáneamente, sin ningún medio visible de propulsión y sin crear ninguna perturbación en el espacio. Questar se apresuró a la bahía de atraque con sus oficiales superiores, tratando de prepararse para el primer contacto formal de la humanidad con el Concordato en 10.000 años. Pero nada podría haberla preparado para lo que emergió de la nave humana. La comandante Sarah Chun se veía exactamente como las descripciones de los textos antiguos. Era alta y esbelta, de piel morena y cabello oscuro recogido en un peinado sencillo. Llevaba un uniforme que parecía estar hecho del mismo metal fluido que su nave. Y sus ojos oscuros contenían una inteligencia que hizo que Questar se sintiera como una niña tratando de impresionar a un adulto. Pero no fue la apariencia de Chun lo que sorprendió a Questar. Fue el hecho de que estaba sola. La nave humana apenas era lo suficientemente grande para una persona, y Chun había viajado a través de la galaxia por sí misma para hacer contacto con toda una civilización. Almirante Questar, dijo Chun, extendiendo la mano en lo que los textos antiguos describían como un saludo humano. Gracias por aceptar reunirse. Necesitamos discutir el futuro de esta galaxia. Questar tomó la mano ofrecida, sorprendida por la fuerza del agarre de Chun. Comandante Chun, en nombre del Concordato Galáctico, le doy la bienvenida a usted y a su pueblo. Tenemos muchas preguntas sobre la humanidad y dónde han estado durante los últimos 10.000 años. Chun sonrió, pero había algo triste en su expresión. Estoy segura de que sí. Permítame empezar diciéndole que nunca nos fuimos. Hemos estado observando esta galaxia durante mucho tiempo, y los hemos estado observando a ustedes. Se dirigieron a la sala de conferencias principal del Confín de la Armonía, donde se había reunido el personal superior de Questar. Representantes de todas las principales especies del Concordato estaban presentes, ya sea en persona o mediante proyección holográfica. Cuando Chun entró en la sala, las conversaciones cesaron y todos los ojos se volvieron hacia ella.
Antes de empezar, dijo Chun, debo explicar algo sobre la tecnología humana. No usamos métodos de comunicación tradicionales. Cuando les hablo, estoy hablando directamente a su mente en su propio idioma. Cuando toqué su mano, almirante, aprendí su idioma, su historia y sus intenciones. Esto no es telepatía como la entienden. Es simplemente una forma más eficiente de intercambiar información. El doctor Yorville, el jefe de xenobiología del Concordato, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Comandante, si me permite preguntar, ¿cómo es esto posible? Nuestros científicos han teorizado sobre la comunicación neuronal directa, pero nunca hemos sido capaces de lograrla. Sus científicos están limitados por su comprensión de la conciencia, respondió Chun. Creen que la mente es algo que existe dentro del cerebro. Nosotros entendemos que la conciencia es algo que existe en todas partes, y el cerebro es simplemente la herramienta que accede a ella. Los seres alrededor de la mesa intercambiaron miradas. Lo que Chun describía sonaba a misticismo, no a ciencia. Chun pareció notar su escepticismo. Permítanme demostrarlo. Doctor Yorville está pensando en la ecuación para el viaje más rápido que la luz que su pueblo descubrió hace 200 años. Se pregunta si los humanos usan los mismos principios. Los ojos del doctor Yorville se abrieron de par en par. No había pronunciado ese pensamiento en voz alta, y no había forma de que Chun pudiera haber sabido lo que estaba pensando. No usamos sus principios de viaje superlumínico, continuó Chun. No viajamos más rápido que la luz. Salimos del espacio-tiempo por completo y luego volvemos a entrar donde queremos estar. La distancia se vuelve insignificante cuando no estás limitado a viajar a través del espacio normal. Comandante, interrumpió el general Tark, el representante militar de la hegemonía Kra. Su especie era conocida por su naturaleza agresiva y su poderoso ejército. Estas afirmaciones son difíciles de creer. Si los humanos poseen una tecnología tan avanzada, ¿por qué rebelarse ahora? ¿Qué quieren del Concordato? Chun se volvió para mirar al general Tark, y su expresión se volvió seria. Nos rebelamos porque han llegado a un punto en el que necesitan orientación. El Concordato ha crecido grande y poderoso, pero también se ha vuelto descuidado. Han estado expandiéndose a regiones del espacio que deberían dejar en paz. ¿Qué regiones?, preguntó Kestar. Los territorios del borde exterior, cerca del límite galáctico. Han construido estaciones mineras y puestos de investigación en áreas que están ocupadas. ¿Ocupadas por quién?, exigió el general Tark. Nuestros sondeos muestran que esas regiones están vacías. Están ocupadas por especies que no quieren ser encontradas, dijo Chun con calma. Civilizaciones antiguas que se retiraron de los asuntos galácticos hace mucho tiempo. Seres que hacen que los humanos parezcan primitivos. Su expansión los está perturbando, y si continúan, responderán. La sala estalló en conversaciones mientras los representantes comenzaban a discutir entre ellos. Algunos querían saber más sobre estas civilizaciones ocultas. Otros exigían pruebas de las afirmaciones de Chun. El general Tark fue particularmente vocal en su escepticismo. Incluso si lo que dice es cierto, dijo Tark en voz alta, el Concordato no aceptará órdenes de una sola humana en una nave diminuta. Si estos seres antiguos quieren que detengamos nuestra expansión, que se presenten y negocien como gente civilizada. Chun se levantó lentamente y la sala se quedó en silencio. Había algo en su postura que hizo que todos se dieran cuenta de repente de que podrían estar en peligro. General Tark, dijo en voz baja, debe saber que no estoy aquí sola, y no estoy aquí para negociar. ¿Qué quiere decir?, preguntó Kestar, aunque comenzaba a temer la respuesta. Estoy aquí para entregar un mensaje. La Fuerza de Exploración Humana ha estado monitoreando al Concordato durante generaciones. Los hemos visto crecer de tribus dispersas a una civilización galáctica. Estamos orgullosos de lo que han logrado, pero también nos preocupa la dirección que están tomando. Chun caminó hacia la gran ventana que mostraba las estrellas afuera. El Concordato tiene 7 días para detener toda expansión en los territorios del borde exterior. Cualquier nave o estación en esas regiones debe ser retirada. Esto no es una solicitud ni una negociación. Es un requisito.
El general Tark golpeó la mesa con el puño. ¿Quién se cree que es para hacer exigencias al concordato? Representamos a 17 especies diferentes y miles de mundos. Usted es una persona en una nave. Chun se volvió para mirar a la sala. Soy la exploradora avanzada de la flota de defensa humana. Si el concordato cumple con nuestros requisitos, no volverán a vernos. Si no lo hacen. Hizo una pausa y, por un momento, su comportamiento tranquilo se quebró, revelando algo que parecía tristeza. Si no lo hacen, aprenderán porque cada civilización antigua en esta galaxia tiene historia sobre nosotros. ¿Es eso una amenaza?, preguntó Tark, levantándose de su silla. Es un hecho, respondió Chun. Almirante Kestar ha leído los informes arqueológicos de Kepler V. Sabe lo que dicen los textos antiguos sobre las capacidades humanas. ¿Realmente quiere averiguar si esas historias son ciertas? Kestar, en efecto, había leído los informes. Historias de naves humanas que podían destruir flotas, armas que podían quebrar lunas, tecnología que parecía magia. Si tan solo una fracción de esas historias fuera precisa. Comandante Chun, dijo con cuidado, quizás podríamos hacer arreglos para que se dirija directamente al Consejo del Concordato. Estoy segura de que podemos llegar a algún tipo de acuerdo que satisfaga a todos. Ya me he dirigido al Consejo, dijo Chun. Cada palabra de esta conversación se está transmitiendo a cada mundo del Concordato simultáneamente. Sus líderes están escuchando esta discusión mientras ocurre. El oficial de comunicaciones revisó su equipo frenéticamente. Almirante, tiene razón. De alguna manera, esta conversación se está transmitiendo por toda la galaxia. Cada centro de población importante la está recibiendo. Chun se movió hacia la bahía de atraque. He entregado mi mensaje. Tienen 7 días. Después de eso, el asunto estará fuera de mis manos. Espere, la llamó Kestar. Comandante, seguramente podemos discutir esto más a fondo. El concordato valora la resolución pacífica de conflictos. Chun se detuvo en la puerta. Almirante, el concordato ha pasado 3000 años creyendo que eran la civilización más avanzada de la galaxia. Se han acomodado a esa creencia. Pero son niños jugando con juguetes que no comprenden en un universo que es mucho más peligroso de lo que imaginan. Entonces ayúdenos a entender, suplicó Kestar. Enséñenos lo que necesitamos saber. Lo intentamos una vez, dijo Chun con tristeza. Hace 10.000 años, intentamos guiar a civilizaciones más jóvenes para ayudarlas a evitar los errores que habíamos cometido. No funcionó. Algunas especies se volvieron dependientes de nuestra ayuda y nunca aprendieron a resolver problemas por sí mismas. Otras se resintieron y finalmente se volvieron contra nosotros. Unas pocas intentaron robar nuestra tecnología y usarla para la conquista. Así que se fueron. Así que nos fuimos. Decidimos dejar que la galaxia se desarrollara por su cuenta, interviniendo solo cuando fuera absolutamente necesario. El concordato fue nuestro segundo intento de una civilización galáctica. Sembramos el crecimiento de sus especies miembros, guiamos su desarrollo a distancia y esperamos que lo hicieran mejor que el primer intento. La sala quedó en completo silencio mientras las implicaciones de las palabras de Chun calaban hondo. El concordato no solo se estaba encontrando con la humanidad por primera vez. Se estaban encontrando con sus creadores. Ustedes nos crearon, susurró el doctor Yorville. Guiamos su evolución. Sí, no directamente, pero influimos en las condiciones que permitieron a sus especies desarrollar inteligencia y tecnología. Queríamos ver si una civilización podía crecer fuerte y sabia sin interferencia directa. ¿Y su conclusión?, preguntó Kestar. Chun miró alrededor de la sala, su mirada se posó en cada representante por turno. Han crecido fuertes. Si han crecido sabios, eso está por verse. 7 días, almirante. Después de eso, tendrán una demostración de cómo es la intervención humana. Se dio la vuelta y caminó hacia su nave, dejando atrás una sala llena de seres que luchaban por procesar lo que acababan de aprender. Comandante, la llamó el general Tark, su voz fuerte y enojada. La hegemonía cráneo se inclina ante las amenazas, sin importar quién las haga.
Si quieren detener nuestra expansión, tendrán que luchar por ella. Chun se detuvo en la entrada de su nave y miró a Tark. Por un instante, su máscara de calma se deslizó. Y todos en la sala vieron algo que los hizo retroceder un paso. No era ira ni miedo. Era lástima. General, dijo en voz baja. Realmente espero que cambie de opinión. Luego se fue, y su nave desapareció de la bahía de atraque. Tan instantáneamente como había llegado. Los representantes se sentaron en silencio durante varios minutos, tratando de entender lo que acababa de suceder. Finalmente, la almirante Kestar habló. Creo, dijo lentamente, que debemos contactar al Consejo del Concordato de inmediato. Pero ya era demasiado tarde para eso. El general Tark ya estaba activando su comunicador personal, pidiendo la movilización de toda la flota militar de la hegemonía Kra. 7 días de repente parecían un tiempo muy corto. El mundo capital del Concordato, Nexus Prime, nunca había visto un caos como este. En los 3000 años desde la fundación de la Alianza Galáctica, el masivo planeta ciudad había sido un símbolo de paz y cooperación. Ahora, las sesiones de emergencia se sucedían sin parar mientras los representantes de 17 especies diferentes discutían qué hacer con el ultimátum de la comandante Chun. La canciller Vexani, una anciana triloniana que había liderado el concordato durante 40 años, se encontraba ante la masiva cámara del consejo mientras las voces se alzaban con ira y miedo. La sala circular podía albergar a 10.000 seres, y hoy estaba abarrotada más allá de su capacidad. Los representantes que no encontraban asiento flotaban en plataformas suspendidas sobre la multitud, mientras millones más participaban a través de proyección holográfica. Las exigencias humanas son inaceptables, gritó el representante CAC de la hegemonía. Ninguna especie puede dictar términos a todo el concordato. Nuestra soberanía no puede ser comprometida. ¿Pero y si dicen la verdad sobre el borde exterior? Replicó la doctora Senna, la representante Borak. ¿Y si realmente hay civilizaciones antiguas ahí fuera que estamos perturbando? Entonces que se presenten y hablen por sí mismos. Respondió CAC. No aceptaremos órdenes de seres misteriosos que se esconden en las sombras. La canciller Vexani levantó las manos pidiendo silencio, pero la discusión continuó. El concordato siempre había tomado decisiones a través de una cuidadosa deliberación y consenso, pero ese proceso se estaba desmoronando bajo la presión del plazo de Chun. Algunas especies querían cumplir de inmediato. Otras veían el ultimátum como un acto de guerra. La hegemonía Kra era la voz más fuerte a favor de la acción militar. El general Tark había regresado a su mundo natal y convencido a su gobierno de movilizar toda su flota. Los Kra eran guerreros orgullosos que nunca se habían retirado de una lucha, y veían el ultimátum humano como un desafío que no podía ser ignorado. Tenemos 7 días para responder, anunció CAC. La hegemonía sugiere que usemos ese tiempo para prepararnos para la guerra. Si los humanos quieren probar nuestra determinación, que se enfrenten al poder combinado del ejército del concordato. ¿Y si su tecnología es tan avanzada como sugieren los registros antiguos? Preguntó la doctora Senna. ¿Y si la comandante Chun decía la verdad sobre las capacidades humanas? Entonces lo averiguaremos, dijo CAC sombríamente. Pero no renunciaremos a nuestra libertad sin luchar. Mientras el consejo discutía, las fuerzas militares de toda la galaxia comenzaron a prepararse para la posibilidad de una guerra. La flota de la hegemonía Kra era la más grande y poderosa del concordato, pero cada especie miembro contribuyó con naves y personal a la fuerza de defensa combinada. Miles de naves convergieron en áreas de preparación cerca de los territorios del borde exterior, listas para defender el espacio del concordato contra cualquier ataque humano. Pero incluso mientras se preparaban para la guerra, cosas extrañas comenzaron a suceder en toda la galaxia. En el mundo minero de Kepler 12, los trabajadores informaron que sus sistemas automatizados habían comenzado a funcionar de manera más eficiente que nunca. Las máquinas que habían requerido un mantenimiento constante de repente comenzaron a repararse a sí mismas. Las tasas de producción aumentaron en un 300%, a pesar de que no se habían realizado cambios en el equipo. Informes similares llegaron de docenas de otros mundos. La tecnología antigua se estaba actualizando a sí misma.
Los sistemas rotos se estaban curando y los índices de eficiencia aumentaban en todas partes. Al principio, los ingenieros del concordato asumieron que era algún tipo de coincidencia o error de medición. Pero a medida que los informes seguían llegando, surgió un patrón inquietante. Todos los mundos que experimentaban estas mejoras tenían antiguos yacimientos arqueológicos, lugares donde civilizaciones anteriores habían construido ciudades, templos u otras estructuras miles de años atrás. Y según los registros históricos, no eran civilizaciones antiguas al azar. Eran todos sitios que habían sido mencionados en los textos relacionados con los humanos encontrados en Kepler V. La doctora ZTHK, que todavía trabajaba en el yacimiento original, fue la primera en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Había estado monitoreando las estructuras antiguas continuamente desde la visita de la comandante Chun al confín de la armonía, y había notado que se estaban volviendo más activas con cada día que pasaba. Los sitios se están despertando, informó al Dr. Moolak a través de su enlace de comunicación. Sea cual sea la tecnología que los humanos dejaron atrás, ha estado inactiva durante miles de años. Pero ahora se está activando. ¿Qué quieres decir con que se está activando?, preguntó Moolak. Los núcleos de datos están procesando información de nuevo. Los sistemas de energía están extrayendo poder de fuentes que no puedo identificar. Y los símbolos en las paredes se mueven constantemente ahora, como si estuvieran mostrando datos en tiempo real. ZTHK apuntó su escáner a una de las paredes activas e intentó traducir los símbolos fluidos. Lo que vio hizo que su cuerpo de cristal brillara de miedo. Dr. Moolak, creo que estos sitios son estaciones de monitoreo. Están observando todo lo que sucede en el espacio del concordato e informando a otro lugar. ¿Informando a quién? A los humanos. Creo que nos han estado observando durante miles de años y ahora saben exactamente lo que estamos planeando. Las implicaciones eran aterradoras. Si los humanos tenían estaciones de monitoreo en docenas de mundos en todo el espacio del concordato, entonces sabían de cada movimiento militar, cada discusión estratégica, cada plan que el concordato estaba haciendo. La idea de luchar una guerra contra un enemigo que podía observar cada uno de tus movimientos ya era una pesadilla suficiente, pero había algo aún peor. Si las estaciones de monitoreo se estaban activando, significaba que los humanos se estaban preparando para algo. El Dr. Moolak contactó inmediatamente a la canciller Vexani con los hallazgos de ZTHK, pero el informe se perdió en el caos que rodeaba los preparativos militares. La oficina de la canciller estaba inundada de informes, recomendaciones y solicitudes de orientación. Las preocupaciones de un solo equipo arqueológico sobre antiguas estaciones de monitoreo parecían insignificantes en comparación con las masivas flotas que se estaban reuniendo cerca del borde exterior. Pero el Dr. Moolak no fue el único que notó el despertar de la tecnología antigua. Estaciones de monitoreo del espacio profundo en toda la galaxia detectaban firmas de energía que nunca antes se habían visto. Anomalías gravitacionales aparecían en el espacio vacío, como si objetos masivos se estuvieran moviendo a través de regiones donde no debería existir nada. Lo más inquietante de todo fue que varias naves de exploración del concordato simplemente se habían desvanecido. La primera en desaparecer fue la nave de investigación Sueño de la Unidad, que había estado estudiando ondas gravitacionales cerca del borde galáctico. La última transmisión de la nave fue un informe de estado de rutina, y luego nada. Ninguna señal de socorro, ningún escombro, ningún rastro de que la nave hubiera existido. Durante los siguientes 3 días, 4 naves más desaparecieron en circunstancias similares. Cada una había estado operando cerca de los territorios del borde exterior que la comandante Chun les había advertido que evitaran. Las desapariciones fueron limpias y completas. Sin evidencia de batalla. Sin signos de lucha. Solo espacio vacío donde habían estado las naves del concordato. Están siendo tomadas, informó la almirante que estará al Consejo de Defensa de Emergencia. Sea lo que sea que les esté pasando a nuestras naves, no es destrucción. Algo las está eliminando del espacio por completo. ¿Tomadas a dónde?, preguntó el general Tark, que participaba en la reunión vía holograma desde su nave de mando. Desconocido. Nuestros sensores no pueden detectar ningún rastro de las naves desaparecidas o sus tripulaciones.
Es como si hubieran sido borradas de la existencia. Las desapariciones crearon un nuevo nivel de pánico en todo el concordato. Si los humanos podían hacer desaparecer naves enteras sin dejar rastro, ¿qué esperanza tenía la flota combinada en una confrontación directa? Pero el general Tark y la hegemonía Krá se negaron a ser intimidados. Estas desapariciones solo prueban que los humanos son hostiles, declaró. Ya están atacando nuestras naves. Este es un acto de guerra, y debemos responder en consecuencia. General, dijo la almirante que estar con cuidado. Quizás deberíamos considerar la posibilidad de que la comandante Chun dijera la verdad. ¿Y si nuestras naves están desapareciendo porque están entrando en territorio que pertenece a alguien más? Entonces que ese alguien más se presente y se explique, replicó Tark. No seremos expulsados del espacio que legítimamente pertenece al concordato. El cuarto día después del ultimátum de Chun, la hegemonía Krá lanzó una masiva misión de sondeo en los territorios del borde exterior. 50 naves, fuertemente armadas y equipadas con los sensores más avanzados de la flota del concordato, saltaron a coordenadas cercanas a donde habían ocurrido las primeras desapariciones. Durante 6 horas, la flota transmitió informes de estado regulares mientras exploraban la región aparentemente vacía. No encontraron signos de civilizaciones alienígenas, ni evidencia de actividad humana, ni pistas sobre lo que les había sucedido a las naves desaparecidas. Luego, exactamente a las 14:32 hora estándar galáctica, las 50 naves desaparecieron simultáneamente. La última transmisión de la flota fue del propio general Tark, hablando desde el puente de su buque insignia. Aquí el general Tark para el mando del concordato. No hemos encontrado evidencia de actividad hostil en esta región. La base parece estar completamente vacía. Estamos comenzando un barrido detallado de sensores de la zona para estática, luego silencio. 50 naves, 12.000 personas, el orgullo del ejército Krá. Desaparecidos sin dejar rastro. La noticia de la desaparición de la flota se extendió por el concordato como un reguero de pólvora. Algunas especies comenzaron a retirar sus propias naves del borde exterior, no dispuestas a arriesgarse al mismo destino. Otras, particularmente la hegemonía Krá, se volvieron aún más decididas a contraatacar la amenaza desconocida. Esto es exactamente lo que los humanos querían, declaró el líder de guerra Gort, quien había asumido el mando de las fuerzas de la hegemonía tras la desaparición de Tark. Están tratando de aterrorizarnos para que nos sometamos. No podemos permitir que el miedo dicte nuestras acciones. Pero el miedo era exactamente lo que se estaba extendiendo por el concordato. La cómoda certeza de su lugar en la galaxia se había hecho añicos en menos de una semana. Ya no eran la civilización más avanzada del espacio conocido. Eran niños jugando en un universo controlado por seres que no podían entender ni combatir. La canciller Vexani convocó una votación de emergencia en la Cámara del Consejo. La pregunta era simple. ¿Debería el concordato cumplir con el ultimátum humano y retirarse de los territorios del borde exterior? El debate que siguió fue diferente a todo lo visto en la historia del concordato. Especies que habían sido aliadas durante miles de años se volvieron unas contra otras. Los trilonianos y los Vorak apoyaron la retirada, argumentando que el costo de la resistencia era demasiado alto. Los Krá y sus aliados exigieron que el concordato se mantuviera firme, insistiendo en que la rendición destruiría todo lo que habían construido. Si cedemos a estas demandas, argumentó el líder de guerra Gort, ¿qué pasará cuando los humanos hagan más demandas? Hoy nos quieren fuera del borde exterior. Mañana podrían querer que desarmemos nuestras flotas. Eventualmente, querrán que renunciemos a nuestra libertad por completo. Y si resistimos, replicó la doctora Senna, podríamos perderlo todo de todos modos. Estos seres tienen tecnología que hace que nuestras armas más avanzadas parezcan juguetes de niños. ¿Cómo podemos luchar contra un enemigo que ni siquiera podemos encontrar? La votación estaba programada para el 6º día después del ultimátum de Chun. Pero en la mañana de la votación, algo sucedió que lo cambió todo. Las antiguas estaciones de monitoreo de toda la galaxia de repente se quedaron en silencio. La doctora ZTHK fue la primera en notar el cambio. Las estructuras en su yacimiento, que habían estado zumbando de actividad durante días, de repente dejaron de transmitir.
Los símbolos fluidos en las paredes se congelaron. Las lecturas de energía cayeron a cero. Y las misteriosas fuentes de energía que habían estado alimentando la tecnología antigua simplemente se desvanecieron. Informes similares llegaron de todos los mundos con yacimientos arqueológicos humanos. En todo el espacio del Concordato, la tecnología antigua que había estado despertando durante la última semana de repente volvió a quedar inactiva. Era como si alguien hubiera accionado un interruptor y apagado toda la red de una vez. «Vienen», susurró la doctora ZTHK para sí misma mientras miraba las paredes silenciosas de las estructuras antiguas. La fase de monitoreo había terminado. Los humanos habían aprendido todo lo que necesitaban saber sobre las capacidades, estrategias e intenciones del Concordato. Ahora se estaban preparando para actuar. Casi habían pasado 7 días desde el ultimátum de la comandante Chun. El Consejo del Concordato todavía debatía si cumplir con las demandas humanas, y la hegemonía CRA se preparaba para lanzar una expedición militar aún más grande al borde exterior. Pero en las profundidades del espacio, mucho más allá del alcance de los sensores del Concordato, algo se estaba moviendo. Naves que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal convergían desde toda la galaxia y más allá. La flota de defensa humana, que había estado dispersa en múltiples dimensiones y sistemas estelares distantes, se estaba reuniendo por primera vez en 10.000 años. El silencio que había caído sobre las antiguas estaciones de monitoreo no era solo el fin de la vigilancia. Era la calma antes de la tormenta. En su informe final antes de que el equipo arqueológico fuera evacuado de Kepler V, la doctora ZTHK escribió una sola frase que sería recordada en toda la historia del Concordato: las leyendas regresan a casa. El séptimo día estaba a punto de comenzar, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El séptimo día comenzó con la mayor concentración militar en la historia del Concordato. El líder de guerra Gort se encontraba en el puente de mando del nuevo buque insignia de la hegemonía CRA, el Victoria Inevitable, observando cómo miles de naves se posicionaban en formación a su alrededor. La flota combinada representaba a todas las especies del Concordato: elegantes cruceros trilonianos, masivos acorazados centurianos, enjambres de cazas Borak y docenas de otros tipos de naves de toda la galaxia. Informe de estado, ordenó Gort. El ensamblaje de la flota está completo, informó su ayudante. 8.400 naves de 17 especies. Esta es la fuerza militar más grande jamás reunida en la historia galáctica. Gort asintió con satisfacción. Si los humanos querían una demostración del poder del Concordato, estaban a punto de recibirla. El plazo había pasado hacía 3 horas, y no había habido señales de actividad humana en ninguna parte de la galaxia. Quizás su ultimátum había sido un farol después de todo. Rumbo a los territorios del borde exterior, ordenó Gort. Avance de toda la flota. La armada comenzó a moverse hacia las coordenadas donde la expedición del general Tark había desaparecido. El plan de Gort era simple: establecer una presencia militar permanente en la región en disputa y desafiar a los humanos a hacer algo al respecto. Si querían al Concordato fuera del borde exterior, tendrían que luchar por ello. Pero a medida que la flota se acercaba al borde del espacio del Concordato, algo extraño comenzó a sucederle a las estrellas. Líder de guerra, llamó su oficial científico. Estamos detectando anomalías gravitacionales en toda la región. El propio espacio-tiempo parece estar doblándose. Gort se acercó a la estación de sensores y estudió las lecturas. Los datos no tenían sentido. Según los instrumentos, la realidad estaba siendo torcida y plegada de formas que no deberían ser posibles. Era como si alguien se preparara para rasgar agujeros en el tejido del propio espacio. ¿Podría ser esto algún tipo de fenómeno natural?, preguntó. Negativo, señor. Las anomalías son demasiado precisas, demasiado coordinadas. Alguien está haciendo esto deliberadamente. Antes de que Gort pudiera responder, su oficial de comunicaciones interrumpió. Líder de guerra, estamos recibiendo una transmisión. Viene de todas partes a la vez. La pantalla principal cobró vida, mostrando el rostro familiar de la comandante Sarah Chun, pero algo era diferente en su apariencia ahora. Parecía cansada, y había una tristeza en sus ojos que no había estado allí antes.
Líder de guerra Gort, dijo, su voz resonando claramente a través de los canales de comunicación de la flota. Tenía la esperanza de que eligieran de otra manera. Comandante Chun, respondió Gort, tratando de mantener la voz firme. El concordato no se inclina ante las amenazas. Si quieren que abandonemos esta región, tendrán que sacarnos por la fuerza. Eso es exactamente lo que voy a hacer, dijo Chun en voz baja. Pero primero, quiero asegurarme de que entiendan a qué se enfrentan. No están luchando solo contra la humanidad, líder de guerra. Están luchando contra 10.000 años de avance tecnológico guiado por seres que han visto el auge y la caída de civilizaciones galácticas enteras. Entonces muéstrennoslo, desafió Gort. Si los humanos son tan poderosos como afirman, pruébenlo. Chun cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo, Gort vio algo que le heló la sangre. No era ira ni agresión. Era lástima. Ordenador, inicia el protocolo de manifestación de la flota, dijo Chun a alguien fuera de cámara. Las estrellas alrededor de la flota del Concordato comenzaron a cambiar. Al principio, fue solo un sutil cambio en la luz de las estrellas. Un oscurecimiento aquí, un brillo allá. Luego, el propio espacio comenzó a ondular como el agua, y a través de esas ondulaciones, comenzaron a emerger formas. Naves masivas, imposibles, que parecían existir en múltiples dimensiones a la vez. El primer navío en materializarse por completo fue un crucero del tamaño de una luna pequeña, con su casco pareciendo estar hecho de luz estelar cristalizada. A medida que se movía por el espacio, la realidad se curvaba a su alrededor, creando efectos parecidos a auroras que danzaban sobre los cascos de las naves cercanas del Concordato. Luego aparecieron más naves, destructores que parecían haber sido tallados en agujeros negros, con cascos tan oscuros que parecían absorber la propia luz. Portaaviones que existían parcialmente en el hiperespacio, con sus bahías de cazas abriéndose a dimensiones que los sensores del Concordato ni siquiera podían detectar. ¿Cuántas naves estamos viendo?, preguntó Gort, su voz apenas un susurro. Su operador de sensores trabajaba frenéticamente en su consola, tratando de obtener lecturas precisas. No puedo decirlo, señor. Algunas de estas naves se registran como si estuvieran en múltiples lugares a la vez. Otras parecen ser más grandes de lo que nuestros sensores pueden medir. Y, líder de guerra, todavía siguen llegando. Más y más naves se materializaron alrededor de la flota del Concordato. Naves capitales que empequeñecían cualquier cosa en la galaxia, sus cascos cubiertos con sistemas de armas que parecían operar bajo principios de la física que no existían en ningún libro de texto. Naves de apoyo que se movían sin motores, impulsadas por fuerzas que los científicos del Concordato nunca habían imaginado. Pero no era solo el tamaño o el número de las naves humanas lo que aterrorizaba a las tripulaciones del Concordato. Era la forma en que se movían. Toda la flota operaba con una coordinación perfecta, como si fuera un solo organismo vivo en lugar de miles de naves individuales. No había retrasos en la comunicación, ni ajustes de formación, ni estructura de mando visible. Cada nave sabía exactamente lo que cada otra nave estaba haciendo en todo momento. Líder de guerra, informó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo solicitudes de rendición de 37 naves diferentes del Concordato. Sus tripulaciones piden permiso para retirarse de la zona de combate. Gort miró la pantalla táctica, tratando de evaluar sus opciones. La flota humana había aparecido a su alrededor tan rápida y completamente que las fuerzas del Concordato estaban rodeadas. Las rutas de escape habían sido cortadas y las comunicaciones de largo alcance estaban siendo interferidas por una tecnología que operaba en frecuencias que su equipo ni siquiera podía detectar. Todas las naves, mantengan la posición, ordenó. Representamos el poder militar combinado de 17 civilizaciones. No nos dejaremos intimidar por una superioridad numérica. Señor, dijo su oficial táctico en voz baja, no es solo superioridad numérica. Estoy leyendo firmas de energía de las naves humanas que están fuera de escala. Algunas de sus armas parecen ser capaces de destruir sistemas estelares enteros. A través de los visores del Victoria Inevitable, Gort podía ver a la flota humana organizándose en formaciones que parecían desafiar el espacio tridimensional.
Las naves se posicionaban arriba, abajo, y de alguna manera, al lado de otras de formas que le dolían los ojos al mirar. Era como si estuvieran operando en dimensiones que su mente no podía comprender por completo. Entonces, la voz de la comandante Chun llenó el puente de nuevo. Líder de guerra Gort, tiene una última oportunidad para retirar sus fuerzas pacíficamente. Ordene a su flota que regrese al espacio del Concordato y esta confrontación terminará aquí. Nunca, replicó Gort, aunque su voz temblaba ligeramente. La hegemonía Kra no se retira. Lo sé, dijo Chun con tristeza. El coraje de su especie es una de las cosas que admiramos de ustedes. Pero el coraje sin sabiduría es solo otra forma de necedad. La flota humana comenzó a moverse. Lo que sucedió a continuación sería estudiado y debatido durante generaciones, pero nadie que lo presenció llegaría a entender completamente cómo se logró. Las naves humanas no atacaron en ningún sentido convencional. En su lugar, comenzaron a cantar. Comenzó como una resonancia armónica de baja frecuencia que parecía provenir de los propios cascos de las naves humanas. El sonido, si se le podía llamar sonido, atravesaba el espacio como si el propio vacío estuviera vibrando. A medida que las armónicas se acumulaban y combinaban, creaban patrones de energía que barrían la flota del Concordato como olas invisibles. Una por una, las naves del Concordato comenzaron a apagarse. No destruidas, no dañadas, simplemente desactivadas. Sus motores dejaron de funcionar. Sus armas se apagaron, sus sistemas de soporte vital cambiaron a configuraciones mínimas. Las tripulaciones permanecieron conscientes e ilesas, pero sus naves se habían convertido en nada más que cascarones de metal a la deriva. ¿Qué les está pasando a nuestras naves?, exigió Gort. Desconocido, señor, respondió su oficial de ingeniería, el pánico comenzando a filtrarse en su voz. Todos nuestros sistemas responden normalmente, pero no están recibiendo energía. Es como si la propia nave hubiera decidido dejar de funcionar. Gort intentó acceder a sus sistemas de armas, pero los controles estaban completamente inertes. Intentó contactar con otras naves de su flota, pero los sistemas de comunicación habían enmudecido. A su alrededor, su tripulación trabajaba frenéticamente en sus puestos, pero nada de lo que hacían tenía efecto alguno. A través de los visores, podía ver otras naves del Concordato flotando indefensas en el espacio, sus luces de navegación atenuándose a medida que los sistemas de energía continuaban apagándose. En menos de 10 minutos, la flota militar más grande de la historia galáctica había quedado completamente indefensa. Pero las naves humanas no habían terminado. Mientras la resonancia armónica continuaba, algo más comenzó a suceder. El espacio alrededor de la flota del Concordato comenzó a cambiar, adquiriendo una extraña cualidad onírica. Las estrellas se volvieron más brillantes y coloridas. Aparecieron nebulosas donde antes no había ninguna. Y efectos parecidos a auroras danzaban entre las naves. Líder de guerra, susurró su oficial científico. Según nuestros sensores, ya no estamos en el espacio normal. Hemos sido trasladados a algún tipo de dimensión alternativa. Gort miró alrededor del puente, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Su tripulación todavía estaba en sus puestos, todavía respirando, todavía consciente, pero todo se sentía diferente. Más ligero, de alguna manera, como si las reglas normales de la física hubieran sido suspendidas. Entonces, la comandante Chun apareció en el puente. No en la pantalla, apareció de verdad, de pie en el centro de la cubierta de mando como si siempre hubiera estado allí. ¿Cómo?, comenzó Gort. La distancia no tiene significado cuando no estás limitado al espacio tridimensional, explicó Chun. Líder de guerra, quiero que vea algo. Hizo un gesto hacia la pantalla principal, que de repente mostró una vista de la galaxia desde una perspectiva imposible. Estaban mirando los brazos espirales desde arriba, viendo miles de millones de estrellas extendidas como una vasta ciudad de luces. Así es como la humanidad ve la galaxia, dijo Chun. No como una colección de sistemas estelares separados para ser conquistados o controlados, sino como un solo organismo vivo. Cada especie, cada mundo,
Cada vida individual es parte de algo más grande y más hermoso de lo que cualquiera de nosotros puede comprender por completo. La vista en la pantalla comenzó a acercarse, centrándose en regiones específicas de la galaxia. A medida que lo hacía, Gord pudo ver los patrones de la civilización. Rutas comerciales conectando sistemas estelares, redes de comunicación uniendo mundos, la compleja red de relaciones que mantenía unido al concordato. Sus especies han construido algo magnífico, continuó Chun. Una alianza pacífica que abarca miles de mundos y permite que docenas de civilizaciones diferentes coexistan y prosperen. La humanidad está orgullosa de lo que han logrado. Entonces, ¿por qué nos impiden expandirnos?, preguntó Gord. Porque la expansión sin sabiduría conduce a la destrucción, respondió Chun. Los territorios del borde exterior no están vacíos, líder de guerra. Están habitados por civilizaciones que son más antiguas y avanzadas que la humanidad o el concordato. Estos seres se retiraron de los asuntos galácticos hace eones, eligiendo el aislamiento en lugar del contacto con especies más jóvenes. La pantalla mostró nuevas imágenes. Estructuras antiguas flotando en el vacío entre estrellas, construcciones masivas que empequeñecían incluso a las naves humanas, patrones de energía que sugerían inteligencias operando en escalas que Gord no podía imaginar. Si el concordato continúa expandiéndose en su territorio, dijo Chun, responderán. Y cuando lo hagan, no será con advertencias o ultimátums. Simplemente eliminarán la amenaza a su paz de forma permanente. ¿Por qué no se comunican con nosotros directamente?, preguntó Gord. ¿Intentaría usted negociar con bacterias?, preguntó Chun suavemente. Estos seres operan en escalas de tiempo medidas en millones de años. Para ellos, toda la historia del concordato es menos que un instante. No ven civilizaciones individuales. Ven patrones de crecimiento y decadencia que se repiten a lo largo del tiempo cósmico. Las implicaciones de lo que Chun estaba diciendo comenzaron a calar hondo. El concordato no solo se enfrentaba a la humanidad. Estaban atrapados entre los instintos protectores humanos y la atención de seres tan avanzados que podrían ni siquiera reconocer al concordato como vida inteligente. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Gord. Queremos que sobrevivan, dijo Chun simplemente. La humanidad ha invertido 10.000 años en guiar el desarrollo de la civilización del concordato. No vamos a permitir que se destruyan a sí mismos por ignorancia o por orgullo. A su alrededor, la extraña dimensión alternativa comenzó a desvanecerse y el espacio normal se reafirmó. La flota humana todavía estaba allí, todavía rodeando las naves inutilizadas del concordato. Pero ahora su formación parecía menos un bloqueo militar y más una barrera protectora. Los sistemas de sus naves volverán a funcionar en unos minutos, dijo Chun. Podrán regresar al espacio del concordato de forma segura. Pero, líder de guerra, esta demostración fue solo una fracción de las capacidades humanas. Si tenemos que intervenir de nuevo, la respuesta será más exhaustiva. ¿Qué significa eso?, preguntó Gord. Chun lo miró con esa misma expresión de tristeza y lástima que lo había inquietado desde el principio. Significa que la próxima vez no solo inutilizaremos sus naves. Inutilizaremos toda su civilización hasta que estén listos para actuar con la sabiduría que su tecnología exige. Comenzó a desvanecerse de la vista, volviéndose translúcida como un holograma que se queda sin energía. La elección es suya, líder de guerra. Maduren y únanse a la comunidad galáctica más grande como adultos responsables, o permanezcan como niños bajo la protección humana hasta que sean lo suficientemente maduros para manejar sus propios asuntos. Luego desapareció, y Gord se quedó solo con su tripulación y el peso de una decisión que determinaría el futuro de todo el concordato. A su alrededor, la flota humana comenzó a desvanecerse de nuevo en las dimensiones de las que había emergido. En cuestión de minutos, el concordato estaba solo en el espacio otra vez, los sistemas de sus naves volviendo a funcionar uno por uno. Pero el recuerdo de lo que habían presenciado permanecería para siempre. La galaxia no era lo que habían pensado que era. No estaban solos. No eran la civilización más avanzada en existencia, y sus acciones tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de su comprensión. Mientras la flota del concordato comenzaba su largo viaje a casa,
El líder de guerra Gort miró las estrellas y se preguntó si la humanidad tenía razón. Quizás era hora de que los niños de la galaxia crecieran. 3 días después de la confrontación en el borde exterior, la canciller Vexani se encontraba ante la mayor asamblea de la historia del Concordato. Todas las especies estaban representadas, todos los mundos observaban, y cada ser en la galaxia esperaba escuchar lo que sus líderes decidirían. La gran cámara del Consejo en Nexus Prime había sido ampliada con proyecciones holográficas que permitían a millones de seres participar en la discusión. La propia cámara zumbaba con una energía nerviosa mientras los representantes debatían la decisión más importante de la historia galáctica. El líder de guerra Gort estaba sentado en la sección reservada para los comandantes militares, su expresión indescifrable. Desde que regresó del borde exterior, había estado inusualmente callado, hablando solo cuando se le preguntaba directamente sobre las capacidades de la flota humana. El orgulloso guerrero que había exigido acción militar contra el ultimátum humano ahora parecía una persona completamente diferente. La cuestión que tenemos ante nosotros es simple, anunció la canciller Vexani, su voz resonando claramente a través de la vasta cámara. ¿Aceptamos los términos humanos y nos retiramos de los territorios del borde exterior, o continuamos nuestra expansión y nos arriesgamos a una mayor confrontación? El debate que siguió reveló profundas divisiones dentro del concordato. Algunas especies, lideradas por los trilonianos y los Vorak, abogaban por el cumplimiento inmediato de las demandas humanas. Habían visto la evidencia arqueológica, estudiado los textos antiguos y presenciado la demostración del poder humano. Para ellos, la resistencia continuada parecía un suicidio. Pero otras especies, particularmente aquellas con fuertes tradiciones militares, se mantenían desafiantes. El representante CAC de la hegemonía habló por muchos cuando declaró: si renunciamos a nuestra libertad de expandirnos y explorar, ¿qué pasará cuando los humanos hagan otras demandas? Hoy controlan a dónde podemos ir, mañana podrían controlar lo que podemos pensar. La doctora Senna de la delegación Vorak se levantó para responder. El representante CAC habla de libertad, pero ¿qué libertad tenemos si nuestras acciones conducen a la destrucción de nuestra civilización? La comandante Chun nos mostró que hay fuerzas en esta galaxia que hacen que la tecnología humana parezca primitiva. ¿Realmente queremos atraer su atención? La discusión continuó durante horas, con cada lado presentando pruebas y haciendo llamamientos emocionales. Pero gradualmente, una nueva perspectiva comenzó a surgir de una fuente inesperada. La doctora ZTHK, la arqueóloga que había descubierto por primera vez los textos humanos en Kepler-V, había obtenido permiso para dirigirse al Consejo. Mientras caminaba hacia el centro de la cámara, su cuerpo de cristal reflejaba luces y patrones que parecían danzar y fluir. Honorables representantes, comenzó, he pasado los últimos meses estudiando los yacimientos arqueológicos humanos en todo el espacio del Concordato. He descubierto algo que cambia nuestra comprensión de toda esta situación. Activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa de la galaxia con miles de puntos de luz esparcidos por sus brazos espirales. Cada punto representaba un yacimiento arqueológico humano. Y a medida que la pantalla se acercaba a ubicaciones individuales, el verdadero alcance de la influencia humana se hizo evidente. Estos sitios no son aleatorios, explicó ZTHK. Son parte de una vasta red que abarca toda la galaxia. Pero, lo que es más importante, no son solo estaciones de monitoreo o ruinas antiguas. Son regalos. La cámara quedó en silencio mientras las implicaciones de sus palabras comenzaban a calar. Cada sitio humano contiene tecnología que ha estado influyendo lentamente en el desarrollo de las civilizaciones cercanas, continuó ZTHK. Avances médicos, mejoras agrícolas, avances en la comunicación, miles de innovaciones que pensábamos haber descubierto nosotros mismos fueron en realidad guiadas por la tecnología humana. Mostró ejemplos de docenas de mundos. Planetas donde los rendimientos de los cultivos habían mejorado misteriosamente después de que las expediciones arqueológicas descubrieran ruinas humanas. Sistemas estelares donde las redes de comunicación se habían vuelto de repente más eficientes tras el descubrimiento de artefactos antiguos. Avances médicos que habían salvado millones de vidas. Todos originados en investigaciones realizadas cerca de sitios humanos.
Los humanos no solo nos han estado observando, dijo ZTHK. Nos han estado ayudando durante 10.000 años. Han estado guiando silenciosamente nuestro desarrollo, asegurándose de que tuviéramos las herramientas que necesitábamos para construir una civilización pacífica y próspera. El representante CAC se levantó para desafiar sus hallazgos. Incluso si esto es cierto, no cambia el hecho de que ahora están tratando de controlarnos. La manipulación benévola sigue siendo manipulación. Pero el líder de guerra Gort sorprendió a todos al hablar. Representante CAC, yo vi la flota humana. Sentí su poder. Si quisieran controlarnos, no necesitarían ultimátums ni negociaciones. Podrían simplemente tomar el control cuando quisieran. Gort se movió al centro de la cámara, su imponente figura captando la atención de todos los seres presentes. He pasado toda mi vida preparándome para la guerra, creyendo que la fuerza militar era la respuesta a todos los problemas. Pero lo que vi en el borde exterior cambió mi comprensión del poder en sí. Hizo un gesto hacia la pantalla holográfica que mostraba la red arqueológica humana. Miren lo que han logrado. Han guiado el desarrollo de toda una civilización galáctica sin que nadie supiera siquiera que estaban involucrados. Han prevenido guerras, terminado hambrunas y salvado innumerables vidas, todo mientras permanecían ocultos en segundo plano. Eso no es conquista, continuó Gort, su voz cada vez más fuerte. Eso es tutela. Y quizás es hora de que nos preguntemos si estamos listos para pasar de ser niños protegidos a ser adultos responsables. La cámara estalló en discusiones mientras seres de toda la galaxia luchaban por procesar esta nueva comprensión de su relación con la humanidad. Algunos se sintieron traicionados por la revelación de que sus logros habían sido guiados por una influencia externa. Otros se sintieron agradecidos por la protección y la asistencia que habían recibido sin saberlo. Pero gradualmente, comenzó a surgir un consenso. El concordato cumpliría con el ultimátum humano, no por miedo, sino por el reconocimiento de que la humanidad se había ganado el derecho a establecer ciertos límites a través de 10.000 años de servicio desinteresado. La canciller Vexani convocó una votación formal. Cuando se contaron los votos, el resultado fue abrumador. 14 de las 17 especies miembros votaron a favor de retirarse de los territorios del borde exterior y aceptar los términos humanos. Las 3 especies disidentes, la hegemonía Kra, el Imperio Mandoriano y los clanes salvajes, anunciaron su intención de retirarse del concordato en lugar de aceptar lo que veían como una rendición a una autoridad externa. Pero mientras se preparaban para irse, algo inesperado sucedió. El líder de guerra Gort se levantó y caminó hacia el centro de la cámara una última vez. La hegemonía Kra retira su voto disidente, anunció. Cumpliremos con los términos humanos y permaneceremos dentro del concordato. La cámara quedó en silencio. CAC, representando al gobierno de la hegemonía, miró a Gort en estado de shock. Líder de guerra, no tiene la autoridad para tomar esa decisión por toda nuestra especie. Sí, la tengo, respondió Gort con calma. Como líder de guerra, tengo la autoridad para negociar los términos de rendición con un enemigo superior. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Se volvió para dirigirse a toda la cámara. La hegemonía Kra luchó contra los humanos y perdió. Nos rendimos a sus términos y aceptamos su guía. Cualquier miembro de nuestra especie que no esté de acuerdo con esta decisión es libre de abandonar el espacio de la hegemonía y unirse a los mandorianos o a los clanes salvajes. El anuncio envió ondas de choque a través de la delegación de la hegemonía, pero la decisión de Gort era legalmente vinculante bajo la ley militar Kra. La especie más militarista del concordato acababa de rendirse a los humanos sin disparar un solo tiro. Al final, solo el Imperio Mandoriano y los clanes salvajes eligieron abandonar el concordato. Establecieron territorios independientes cerca del núcleo galáctico, lejos tanto del espacio humano como de los territorios del borde exterior que albergaban a las antiguas civilizaciones. Las 15 especies restantes votaron para formalizar su nueva relación con la humanidad. Aceptarían la guía humana en asuntos de seguridad y expansión galáctica, mientras mantenían plena autonomía sobre sus asuntos internos. Pero el desarrollo más sorprendente llegó 3 días después de la votación. La comandante Sarachun apareció una vez más,
esta vez dirigiéndose al consejo directamente desde el suelo de la cámara. Pero no estaba sola. Con ella había representantes de una docena de otras especies que nadie en el concordato había visto antes. Permítame presentarles al Consejo Galáctico, dijo Chun, señalando a sus compañeros. Representantes de civilizaciones de toda esta galaxia y de varias otras. El concordato ha sido invitado a unirse a esta comunidad más grande como miembros juniors. Los seres que estaban con Chun no se parecían a nada en los registros del concordato. Algunos parecían estar hechos de pura energía. Otros parecían existir parcialmente en otras dimensiones. Y algunos eran tan alienígenas que los sistemas de traducción del Consejo ni siquiera podían determinar cómo se comunicaban. La prueba que acaban de pasar, explicó Chun, no se trataba realmente de retirarse del borde exterior. Se trataba de demostrar sabiduría, la capacidad de reconocer sus limitaciones y aceptar la guía de civilizaciones más experimentadas. Hizo un gesto hacia la pantalla holográfica que todavía mostraba la red de yacimientos arqueológicos humanos. Toda civilización pasa por este mismo proceso: crecimiento, expansión, contacto con especies más antiguas, y finalmente, integración en la comunidad galáctica más grande. El concordato acaba de completar la primera fase de esa integración. La doctora Senna levantó la mano para hacer una pregunta. Comandante Chun, ¿cuántas civilizaciones forman parte de este Consejo Galáctico? Solo en esta galaxia, hay más de 300 especies que han alcanzado la membresía plena, respondió Chun. Algunas han sido miembros durante millones de años. Otras se unieron recientemente. La humanidad ha sido miembro durante unos 50.000 años, lo que nos hace relativamente nuevos. Las implicaciones eran asombrosas. El concordato, que se había creído el pináculo de la civilización galáctica, era en realidad una clase de jardín de infancia en comparación con el verdadero alcance de la vida inteligente en el universo. ¿Qué sucede ahora?, preguntó la canciller Vexani. Ahora aprenden, dijo Chun con una sonrisa. El Consejo proporcionará maestros, asesores y acceso a conocimientos que transformarán su comprensión de la ciencia, la filosofía y su lugar en el universo. Pero seguirán siendo autónomos. El objetivo no es controlarlos. Es ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Durante los meses siguientes, la transformación de la civilización del concordato fue notable. Asesores humanos llegaron a cada mundo miembro, trayendo consigo tecnologías y conocimientos que habían estado ocultos durante milenios. Enfermedades que habían plagado a ciertas especies durante miles de años se curaron de la noche a la mañana. Los sistemas de energía se volvieron tan eficientes que la escasez de recursos se convirtió en cosa del pasado. Pero quizás el cambio más importante fue filosófico. El concordato comenzó a pensar más allá de sus propias fronteras, más allá de su propia galaxia, hacia la vasta comunidad de vida inteligente que existía en todo el universo. La doctora ZTHK fue nombrada la primera embajadora del concordato ante el Consejo Galáctico. Mientras se preparaba para su viaje a la sede del Consejo en una galaxia distante, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquel primer día en que descubrió los textos humanos en Kepler V. ¿Estás lista?, preguntó la comandante Chun, de pie junto a ZTHK en el portal que la transportaría a través del espacio intergaláctico. Creo que sí, respondió ZTHK. Aunque sospecho que no tengo idea de en qué me estoy metiendo realmente. Chun se rió. Ninguno de nosotros la tiene nunca. Pero eso es lo que lo convierte en una aventura. Mientras cruzaban juntas el portal, ZTHK miró hacia atrás por última vez a la galaxia que había sido todo su universo hacía solo unos meses. Ahora, parecía pequeña y provinciana en comparación con la vasta comunidad de civilizaciones que existía más allá. Pero seguía siendo su hogar. Y gracias a la paciente guía de la humanidad, era un hogar que continuaría creciendo, aprendiendo y contribuyendo al gran tapiz de la vida inteligente en el universo. La era del aislamiento del concordato había terminado. La era de la ciudadanía galáctica había comenzado. Detrás de ellas, en los yacimientos arqueológicos esparcidos por el espacio del concordato, las antiguas estaciones de monitoreo se apagaron por última vez. Su trabajo estaba completo. Los niños habían crecido y estaban listos para unirse al universo adulto. En el silencio que siguió,
La galaxia parecía diferente. No vacía, sino llena de potencial, llena de especies listas para dar sus siguientes pasos hacia un universo más grande y maravilloso de lo que jamás habían imaginado posible. Las leyendas, en efecto, habían vuelto a casa. Pero, más importante aún, habían mostrado el camino hacia una leyenda todavía más grande. La historia de lo que los niños de la galaxia podrían llegar a ser cuando aprendieran a alcanzar más allá de las propias estrellas.